Otro mes nos llega y en esta ocasión el Humble Bundle, o sea el Humble Choice, esta suscripción que te permite pagar prácticamente $12 aproximadamente y quedarte con una serie de juegos, está bastante brutal. Así que vamos con la intro porque en este video te cuento de qué va el Humble Choice este mes. Hey, muy buena gente bella y bonita que sabe a pollito frito. ¿Cómo están y bienvenidos a un nuevo super video? Inauguramos este canal va a estar enfocado al PC Gaming, va a estar enfocado a Steam, al retro PC también. Vamos a traer todo lo que tiene que ver con DOS, Windows XP, Windows 95 acá. Así que pues denle mucho cariño a este video, denle un likecito, suscripción y demás si les llama la atención todo lo que tiene que ver con componentes de PC, uso de juegos, Steam, emulación y un montón de cosas, todo el mundo del PC acá. Pero bueno, vamos con los que nos compete en este video con el Humble Choice de este mes. Comenzando por el que veíamos antes de la intro, juego bastante espectacular, juego que realmente en mi opinión vale muchísimo la pena, Warhammer 40.000 Dark Tide. Este es como una especie de Killing Floor, juego donde tenemos que superar diferentes hordas de enemigos y este juego originalmente salió con algunos problemitas. Este juego me acuerdo que le dieron bastante duro, estuvo en Game Pass, incluso en acceso anticipado, pero aún así pues el juego lo fueron mejorando, lo fueron puliendo y hoy en día es una locura completa. El juego tiene muchas mecánicas bastante disfrutables, realmente para ser uno de los juegos que viene en el Humble Choice de este mes está espectacular y es que tú lo consigues por un precio relativamente elevado, ¿no? 130.000 pesos colombianos en su edición básica. Hay una edición imperial que te tiene el tema del upgrade del Imperial Edition, que básicamente trae cosméticos principalmente. O sea, esta edición por lo que vale pues no sé, pero el juego base es relativamente caro y como ustedes pueden ver acá, el juego tiene una base de usuarios pues bastante sólida en este momento, aproximadamente 7.500 usuarios, o sea, siempre vas a tener con quien jugar este Warhammer 40.000 Dark Tide, realmente una opción bastante brutal, un juego que tengo en mi lista de deseados desde hace tiempo, pero que bueno, ya solo con lo que vale este juego pues ya estás cubriendo prácticamente lo que te vale todo el Humble Choice. Atlus nos trajo el segundo juego este mes y es que es uno de los mejores JRPG de la historia, ¿no? Un juego muy querido por la gente, Persona 4 Golden, ahora con gráficos HD y mejor dicho, o sea, es un juego que desde mi punto de vista era de esas cosas que siempre habíamos visto en consolas, principalmente en PlayStation, y que decíamos, oye, qué rico porque hay un mercado para esto y está espectacular. Este segundo juego, no es tan costoso, por lo que este es un remasterizado, un juego bastante clásico, pero no deja de ser una joyita realmente impresionante y necesaria en el mundo de los videojuegos, sobre todo en tu colección. Si no tienes esta colección de Atlus, pues parce, merece muchísimo la pena y es que acá lo tenemos, ¿no? Tiene calificaciones extremadamente positivas y un precio de 68.000 pesos. En Instant Gaming, por ejemplo, se consigue por 11 euros. Básicamente di tú unos 12-13 dólares aproximadamente. O sea, ya con esto también ya estarías cubriendo todo lo que te vale el Humble Choice, pero pues parce, ya estás recibiendo Warhammer 40.000 y ahora Persona 4 Golden. Ya solo estos dos juegos, en mi opinión, merecen muchísimo la pena. Nuestro siguiente juego es una de esas joyitas que por alguna razón, yo no sé por qué al jugador moderno deja pasar este tipo de propuestas cuando en muchos casos son simplemente espectaculares. Estamos hablando de The Lamplighters League. Este es básicamente, imagínense una de esas, la Liga Extraordinaria, ¿era que se llamaban? Esta película de Sean Connery que tenía a Dorian Gray y a otros personajes bastante emblemáticos. Es algo por el estilo, pero combínenlo con un XCOM o una especie de Jagged Alliance si no conocen estos juegos, o incluso Comandos, mezclenlo, hagan una fusión de esos juegos, o sea, mezclen ahí una especie de
juego táctico por turnos, con sigilo, realmente con personajes bastante carismáticos, como con ese toque noir, ese toque, no sé, como a los Sin City, no sé, es una combinación bastante chévere. Si te gustan estos juegos de XCOM, si te gustó Commandos, parce, realmente es un juego muy bien logradito, es un juego que vale la pena y es un juego de hecho caro, ¿no? En precio full. En Steam está en 187.000 pesos. Estos son casi los $50. Parce, no, es un poquito menos de $50. Pero bueno, igual es un precio, es un juego que realmente está genial. 20 euros en Instant Gaming. Y pues tiene calificaciones mayormente positivas. Hay gente que se queja un poquito de la dificultad, pero estos juegos no son fáciles. XCOM no es fácil, Commandos no era fácil, y de hecho yo he estado jugando últimamente una serie de títulos muy al estilo, realmente muy interesantes. Y lo que les digo, lamentablemente este tema de los juegos de acción aventura se han vuelto como que tienen que ser el único género de juegos, y mucha gente deja pasar este tipo de propuestas. Realmente esta propuesta de juego es muy brutal. Este es el tercer juego que te dan, ya con los anteriores, o sea, no sé, este mes está espectacular. Nuestro siguiente juego también es algo bastante interesante, ¿no? Y es que mucha gente siempre ha pedido que liberen, por así decirlo, a la franquicia Pokémon. En esta ocasión tenemos una propuesta bastante interesante, muy alternativa, se llama Cassette Beast, un juego RPG en el cual pues tú tienes como estos cassettes, este Walkman que te permite transformarte en diferentes monstruos, incluso de acuerdo al grupo que tengas, permite que incluso esos monstruos se puedan fusionar, y tiene una serie de mecánicas y combate muy interesante. El juego llamó muchísimo la atención. Este juego lo tuvimos en Game Pass, o lo tenemos en Game Pass, no estoy seguro, pero pues nada, aquí lo vas a tener en Steam y va a quedar para siempre en tu librería, pues en lo que dure Steam, ¿no? Y pues tiene calificaciones muy positivas, la verdad a la gente le ha gustado muchísimo. De hecho tiene calificaciones extremadamente positivas, el juego le ha gustado muchísimo a la gente. Hay que aclarar una cosita, y es que este tipo de juegos, para los que no estén familiarizados con la franquicia Pokémon, pues suelen verse como algo un poquito infantil, ¿no? De hecho en varios comentarios he leído eso. A mí la verdad, yo no es que sea muy fan de Pokémon, pero no significa que me disguste, ¿no? O sea, me gusta, pero no es tanto como otras personas que conozco que, parce, realmente les cambió la vida. Entonces, esta es una alternativa, igual está ahí. Si no te gusta este género, pues igual puedes cambiarlo por otro juego, porque créeme que este juego sí le va a gustar a muchas personas. Entonces ya tienes ahí otra alternativa. JRPG, pero con criaturas al estilo Pokémon, Digimon y todo eso. Una de las cosas que me gusta del Humble Bundle y de este tipo de servicios tipo Game Pass es la posibilidad de descubrir esas joyitas ocultas que tal vez si no fuera por la accesibilidad de estos servicios jamás le prestarías atención. Y es que estamos hablando acá de un juego muy interesante, de Bookwalker Thief of Tales. Es básicamente una especie de aventura gráfica de los desarrolladores de otro juego indie bastante clásico y bastante interesante llamado The Final Station. En este juego tú eres como un condenado que para poder escapar tiene que meterse en los libros y robar de las diferentes historias diferentes objetos, como por ejemplo la espada Excalibur, el martillo de Thor y cosas por el estilo. El juego realmente llama muchísimo la atención, no es tan largo, es un juego de aproximadamente unas 5 horas, pero es ese juego que, lo que les digo, si no fuese por este tipo de servicios difícilmente me animaría a probarlo. Y el juego realmente no es costoso, en descuento pues es bastante económico, pero que pues parce, ahí lo estás recibiendo en este momento en una compilación de juegos a muy buen precio. Vale muchísimo la pena, tiene muy buenas calificaciones y es esas propuestas alternativas que tal vez tú dirías no le dedicaría tiempo inicialmente, pero ahora que conozco la trama pues le voy a pegar una ojeadita. Este juego que sigue a continuación, lastimosamente es lo único que empaña un poco este Humble Choice del mes de noviembre. Y es que el juego, si bien ustedes miran el tráiler, se ve bastante espectacular. Karma Zoo es un plataformero muy interesante, una idea que en su momento de salida fue bastante brutal, ¿no? Este juego en pixel art que te permitía jugar con desconocidos
que poseían diferentes animales en el zoológico. Esos animales pues tenían diferentes habilidades y todo era para colaborar con todos y obtener karma. Si te das cuenta, forman como esta especie de nubecita y tienen que fusionarse para cumplir diferentes objetivos. ¿Cuál es el problema y por qué digo que empaña el Humble Choice de este mes? Es un juego prácticamente exclusivamente online que está muerto. Es un juego que ya prácticamente nadie está jugando. Con el Humble Bundle se revitalizó un poquitico nada más, o sea que tiene 20 jugadores ahí en línea y ya. El juego tiene otra ventaja y es que te permite jugar en modo pantalla compartida, pero el modo cambia, o sea, lo realmente interesante del juego era el modo online. Pero nada, este juego lamentablemente pues, este tipo de juegos son muy chéveres, pero lamentablemente el hecho de que dependa de otros jugadores y que no sea un éxito, pues no, difícil. Me parece que está bien, que está chévere que lo intenten revivir, pero que forme parte del bundle le quita peso. Y esta es la única parte así como negativa de lo que sería el Humble Choice de este mes. Bueno, nuestro siguiente juego es una de esas cosas que dependiendo de tus gustos puede ser algo muy interesante o algo no tan chévere, ¿no? Yo les tengo que ser sinceros y es que este es el único género de videojuegos que de entrada no me atrae, o sea, es muy difícil que yo logre aceptar darle una probada a este tipo de títulos, pero me ha pasado en más de una ocasión que una vez los empiezo a utilizar no puedo parar de usarlos. Estamos hablando de Hexarchy, una especie de Civilization con mazo de cartas que te permiten combinar diferentes cosas y una vez tú vas combinando eso, pues la estrategia te va dando muchos elementos y muchas vainas. Estos juegos son complicados porque tienen muchos elementos para entender cómo funciona, o sea, la curva de aprendizaje es bastante pronunciada y eso hace que mucha gente pues no le dedique tanto el tiempo, pero cuando logran como darte todos los elementos para que tú realmente puedas entender de qué va el juego, pues nada, realmente llama muchísimo la atención. Hexarchy 4X Deck Builder es que se llama y tiene calificaciones muy positivas, bastante positivas. A la gente en general le ha gustado muchísimo y este juego me pasó un poquito como la primera vez que jugué Risk, ¿no? Todo el mundo hablaba que el Risk, que era muy bueno y yo lo veía y yo decía, pero es que no le encuentro lo bueno, y realmente son de esas cosas que tienes que probar para saber si te gustan o no. El problema es que des el paso para probarlo. Eso es lo complicado con este tipo de juegos. Y pues no sé si me vaya a pasar, pero ahí está. El juego básicamente cuesta 23.000 pesos, 47.000 pesos colombianos en precio full. No tiene mucha gente en línea y tiene una de las características es que te permite jugador contra jugador en línea. Cuando tú ves estos precios así en descuentos, porque muchas veces cuando los juegos salen en un bundle, en otras páginas de marketplace, pues se venden los códigos de Humble Bundle a menor precio. Entonces, si eventualmente no quieres el Humble Choice, pero este sí es tu tipo de juegos, pues igual lo puedes conseguir en otras páginas, ¿no? Jogcast es el quien ha desarrollado una serie de juegos de mesa, pero digitalizados, y realmente lo que comenzó siendo como un proyecto de crear contenido sobre el tema ha ido a que vaya elaborando sus propios juegos y publicando juegos de este tipo pues para todas las audiencias. Así que pues Hexarchy es el siguiente juego y nos vamos con el último. Bueno, otro de los géneros que se ha vuelto demasiado popular es el tema de los simuladores de todo, ¿no? Tenemos simulador de repartidor de basura, el Cleaning Simulator, el Farm Simulator y un montón de cosas bastante chéveres. Pero este juego lleva un poco estas mecánicas a otro nivel, ¿no? Garden Life Acosi Simulator es ese juego para aquellos que buscan una experiencia totalmente diferente en el mundo de los videojuegos. Y ojo, porque esto me parece espectacular y es algo que yo le quiero recomendar a la gente. Los videojuegos no es solo acción, los videojuegos no es solo pasar saltos, niveles, disparos y cosas por el estilo. Hay de todo para todos, y a mí me gusta mucho esa frase de J.K. Rowling que dice que si no has encontrado el libro adecuado para ti es porque que si no te gusta la lectura, perdón, es que no has encontrado el libro adecuado para ti. Con los videojuegos pasa un poco lo mismo, y este es ese tipo de juegos que atrae a un público totalmente diferente. Este es básicamente un juego de jardinería, un juego relajante, un juego de estar creando tu propio jardín, de estar limpiando las cosas, que tiene como una historia que agrega un poco de valor tal vez a ese gamer
más tradicional, pero que está más diseñado para atraer a esa audiencia que no es tan jugadora, ¿no? A esa audiencia que le gustan otras cosas, tal vez principalmente este es el juego con el que yo atraería tal vez a alguna tía, ¿sí? A jugar videojuegos, a decirle, mira, hay esta opción. Y ojo, con esto no quiero decir que sea algo malo, que si a ti te gustan los juegos de acción, no vayas a disfrutar este juego, no, porque realmente tiene muchos elementos que tal vez podrían llamarte muchísimo la atención. Realmente es una de esas propuestas que nuevamente, una de las cosas chéveres de los Humble Choice, del Game Pass, del Play Plus y todas estas cosas es que te permiten conocer juegos que tal vez no te habrías animado a comprar. El juego no es muy costoso, pero pues nada, es esa otra opción y la opción final que te da el Humble Choice de este mes. Te da estos 8 juegos, además de un par de extras, como por ejemplo el 50% de descuento en el DLC de Lamplighter League, o para convertirlo a la edición imperial, un 20% de descuento para Stalker 2 y un 35% de los bundles de los DLC de Remnant 2. Tengan en cuenta que esto está en la tienda de Humble Bundle y esto está en dólares, entonces tal vez en pesos colombianos no valga mucho la pena, además de que ya se nos vienen las ofertas de otoño en Steam, entonces pues de pronto estos DLCs valdría la pena complementarlos más allá, pero pues nada, aquí tienes 8 juegos, realmente son 7 juegos, porque lo que les digo, Karmasu si bien está ahí, no le vas a poder sacar mucho provecho porque es un juego online muerto, ¿sí? O sea, donde el online ya no está vivido, entonces este juego lamentablemente ahí, pero pues estos 7 juegos por lo que te cuesta el Humble Choice, en mi opinión vale muchísimo la pena, sobre todo por estos 5 iniciales. No digo que estos 2 no valgan la pena, pero estos 2 ya van para un público ya que se anime a probar de todo y que les cuente si valió la pena probar estos 2, pero por lo menos estos 5, wow, parce, brutalísimos estos 5. Entonces por $12, en mi opinión, vale muchísimo la pena. Recuerden, gente bella y bonita que sabe a pollito frito, que si quieren apoyar este canal, en la descripción va a haber un enlace de afiliado para que ustedes puedan ayudarme. Cada vez que compren este choice y se suscriben, pues nada, yo voy a recibir ahí como una pequeña comisión que pues va a ayudar muchísimo a que traigamos más juegos a este canal. Así que espero que este video les haya gustado, gente bella. Si fue así, suscríbanse, dejen su like y nos veremos el próximo mes con el siguiente Humble Choice. Chao, chao, gente bella. Bye, bye.